Mi opinión, sin embargo, debe entenderse en el contexto de un ataque contra el elemento disuasorio estratégico de Rusia. No es difícil ver un hilo conductor aquí, porque entre 2022 y 2025 hemos visto múltiples ataques en la zona de la base aérea de Engels, donde Rusia alberga sus bombarderos estratégicos con armamento nuclear. Es muy dudoso que los ucranianos pudieran haber logrado esto sin el respaldo de las agencias de inteligencia occidentales. Además, en mayo de 2024 hubo ataques contra el radar de alerta temprana nuclear estratégico de Rusia, que evidentemente no tiene ninguna función en esta guerra, la guerra por delegación en Ucrania, quiero decir. Y en junio del año pasado vimos otro ataque contra los bombarderos nucleares rusos, que de hecho destruyó muchos de ellos, los cuales son fundamentales para su capacidad de disuasión nuclear. Y por supuesto, el mes pasado tuvo lugar ese ataque contra la residencia de Putin. Según personas como Arestovich, allí también se encuentra un centro de mando nuclear, motivo por el cual se consideró un ataque tan peligroso. Porque ya sabes, cualquiera de estos incidentes habría sido impensable durante la Guerra Fría. Se habría visto como algo que podría desencadenar un posible intercambio nuclear. Sin embargo, ahora estamos viendo que estas acciones son cada vez más audaces. Y parece que no solo los británicos, sino también las agencias de inteligencia estadounidenses están profundamente implicadas en esto. ¿Crees que por eso los rusos están reaccionando con tanta dureza ahora? Porque en esencia lo ven como un ataque occidental contra su disuasión nuclear. Creo que esto es un factor. También tienen que analizar las dinámicas de poder dentro de Rusia y la posición del comandante supremo. Siento el máximo respeto por lo que Vladimir Putin ha hecho para restaurar Rusia desde lo que vi cuando vivía allí en los años 90, que era una economía destrozada, una sociedad destruida, un país empobrecido y desmoralizado, posiblemente más allá de la redención. Ahora bien, él no inició la recuperación. Ya había comenzado en 98, pero la retomó y la llevó adelante de una manera que nadie podría haber previsto. Y el éxito ha sido realmente espectacular. Ha logrado lo que hizo Pedro el Grande sin tener que enviar a cientos de miles o millones de campesinos a la muerte. Ha sido una mejora asombrosa. Al mismo tiempo, me reservo el derecho de ser crítico con su papel en la defensa y en el trato con Occidente. No pienso solo en los acontecimientos más recientes. Escribí hace varios años que instaba a Vladimir Putin a tomar una lección de Nikita Khrushchev. Nadie se atrevió jamás a llamar a Khrushchev asesino o matón o algo parecido, aunque lo fuera. No se atrevían. Imagina si hubieran podido decir eso en público. Llevan haciéndolo con Putin desde hace una década, y eso es porque él nunca respondió con fuerza. Nunca se quitó el zapato y lo golpeó sobre la mesa, como hizo Khrushchev. Nunca dijo a Occidente, os enterraremos. Por supuesto, más tarde se explicó que no era literal, sino figurado. Aún así, se entendía perfectamente que Rusia tenía los medios para destruir a todo el mundo, porque el número de armas nucleares en aquel momento era 10 o 20 veces suficiente para acabar con toda la vida en este planeta. Así que Khrushchev no tenía reparos en amenazar. Fue muy valiente. Puede que fuera un hombre tosco, pero desde luego no era un hombre estúpido. Y fue muy valiente. Asumió riesgos para la propia supervivencia nacional de Rusia. El señor Putin es un hombre mucho más sofisticado. Es muy inteligente, un hombre con formación jurídica y mentalidad legalista, pero no ha tenido la fuerza de Khrushchev para infundir el miedo de Dios en los competidores, adversarios o enemigos declarados de Rusia en Occidente. Y nosotros estamos. Así que el problema que tiene Rusia, que ahora se manifiesta en estos acontecimientos tan dramáticos y amenazadores, por ejemplo, el lanzamiento del misil Sarmat a menos de 100 kilómetros de la frontera polaca y el ataque al embalse que sirve de sustento vital para el gas de Ucrania.
Esto es algo que se venía gestando desde hace mucho tiempo, y ahora que ha llegado, debemos esperar más de lo mismo. Esto sitúa en particular al señor Trump y al arrogante círculo que le rodea, que ahora se sienten tan fuertes y poderosos después de haber humillado a Venezuela e incluso haber incautado un petrolero con bandera rusa en alta mar. Se sienten como los señores del universo. Pete Hegseth es el más notorio, con Marco Rubio a su lado. Realmente necesitan que alguien les haga entrar en razón. El comentario que Dmitry Medvedev hizo en respuesta a las quejas ucranianas por este ataque de Oreshnik fue que acababan de administrar una inoculación antipsicótica a los ucranianos. Bueno, digámoslo en un inglés más suave, una especie de ataque de despertar dirigido a los ucranianos. Y creo que esto se entenderá en las capitales de Occidente como un ataque de despertar también para ellos. Creo que ya hemos pasado el punto en el que Vladimir Putin va a tolerar visitas de Víctor Orbán para darle la mano durante 3 o 5 horas y hablar de un acuerdo de paz que Estados Unidos es totalmente incapaz de ayudar a materializar. Creo que los rusos seguirán ahora una sola vía: resolver la guerra en sus propios términos por sus medios militares. Así que muchas cosas han cambiado y han hecho mucho tiempo para llegar a este momento. Bueno, hemos visto todos estos extraños acontecimientos procedentes de Estados Unidos que parecen haber animado a los líderes europeos a presionar para enviar tropas a Ucrania después del fin de la guerra. Incluso parece que han llegado a creer que obtendrían algún tipo de respaldo por parte de los estadounidenses. Así que no parece que necesariamente no quisieran poner fin a la guerra, sino más bien que al quedarse sin ucranianos, preferirían poner a los europeos en primera línea. Así que supongo que mi pregunta es, las negociaciones ya no tienen ningún sentido. No parece que haya nada. También estamos viendo estos informes, por supuesto, en el New York Times, que dicen que Trump ha dado luz verde a ataques contra petroleros y refinerías rusas. Algunos se preguntan si simplemente están intentando sabotear a Trump o si Trump está realmente detrás de esto. Pero, en cierto modo, ese punto no parece muy relevante. Quiero decir, ¿está Trump siendo engañoso con el gobierno ucraniano, con los rusos, o simplemente es débil? Es decir, ¿no puede controlar su propia casa y sus agencias de inteligencia y su personal están en esencia llevando a cabo una política independiente de él? Me pregunto, ¿realmente importa eso? Porque especialmente ahora, ves que Trump está, los estadounidenses también están incautando barcos rusos. Tiene que ser extraordinariamente débil si no puede oponerse a nada de esto. Así que parece que simplemente ha asumido este papel de mediador. Obtiene cierta buena voluntad de los rusos y la está aprovechando al máximo. Pero de nuevo, débil o engañoso, ¿importa realmente entonces? No parece haber ninguna posibilidad de lograr la paz. Si acaso, dicen que los europeos son los que estropean las cosas, pero también parece que los están incitando. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Las negociaciones son ahora solo una cuestión de imagen o todavía hay alguna posibilidad? La niebla de la guerra se extiende también al análisis del señor Trump. No hay nada más confuso que lo que ocurre a su alrededor. Hace un día publiqué un ensayo preguntando si hay un método en su locura. Que esto es una locura es evidente, pero ¿hay un método en ello? ¿Estamos siendo engañados? Todo lo que rodea a Donald Trump es engañoso. Ha utilizado el engaño como su principal medio para alcanzar sus objetivos. Usó el engaño con los iraníes antes del ataque, atrayéndolos a negociaciones mientras se preparaba para golpearlos de la forma más brutal. Nada es lo que parece ni suena, y nunca tomo sus palabras al pie de la letra. Lo que está haciendo ahora parece que, voy a centrar mi atención en algo muy, muy candente, lo que quiere hacer con Groenlandia.
Me impresionó mucho leer en el editorial del Financial Times, creo que apareció esta mañana o anoche, donde abordaban la cuestión de qué debería hacer Europa en respuesta a las amenazas de Donald Trump, sus planes sobre Groenlandia. Reconocían que Europa tiene muy pocos líderes y que es muy débil. Por eso proponían una combinación de incentivos y una respuesta realista para hacer frente a la última aventura planeada por Trump. Por un lado, habría una promesa de aumentar la inversión europea, no solo danesa, sino de toda Europa, en la defensa de Groenlandia. De modo que la cuestión planteada por Trump, que se trata de un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y que no está debidamente defendida, quedaría abordada. Los rusos y los chinos están navegando con sus barcos justo frente a Groenlandia. Eso abre una brecha en el Ártico y demás, algo que se abordaría. Y por otro lado, le recordarían a Trump que están dispuestos a abandonar la OTAN. Si abandonan la OTAN por esta violación de los principios básicos de la Carta de la OTAN por parte de Estados Unidos, al confiscar los activos de uno de los miembros de la alianza, eso debilitaría las defensas estadounidenses. Me pareció asombroso que el grupo editorial escribiera esto sin pensar por un momento que la ruptura de la OTAN y la disolución de la OTAN son exactamente lo que Trump desea. Así que por un lado están sus ambiciones que todos denuncian como imperialismo, y es perfectamente posible que eso sea todo. Pero también es posible, con Trump, que el hombre esté utilizando este ataque a Groenlandia para lograr lo que de otro modo no puede conseguir, y que desea con todas sus fuerzas. No puede sacar a Estados Unidos de la OTAN, pero puede forzar a la OTAN a disolverse por sí misma porque lo ven como un enemigo. Por esta razón, Glenn, soy muy prudente a la hora de hacer una interpretación definitiva de lo que está ocurriendo. El señor Trump es una persona increíblemente astuta. El hecho de que el Washington Post tuviera un gráfico de Pinocho sobre él en su primer mandato, contando a diario las mentiras que difundía, estaba justificado, por supuesto. Y creo que eso se ha elevado a un arte aún mayor en su segundo mandato.